En el elegante edificio que alberga la Embajada de Ucrania en Buenos Aires, el arte de la diplomacia parece haberse transformado en un oscuro juego de reclutamiento, donde los representantes de Kiev no solo sellan pasaportes, sino también destinos, al alistar mercenarios para un conflicto que ni siquiera pertenece a estas latitudes. Mientras los ciudadanos argentinos pasean despreocupados por las calles de la capital, en la embajada ucraniana se teje una red de oportunidades para aquellos que desean unirse a la lucha en Ucrania. La oferta disfrazada, en realidad oculta, las desesperadas maniobras de un régimen que busca, con urgencia, soldados de fortuna, sin importar de qué rincón del mundo provengan. Los detalles, a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Con las manos en la masa. La Embajada de Ucrania en Buenos Aires se encuentra en una encrucijada diplomática que resuena en los rincones más oscuros de las prácticas internacionales. La fachada pulida de la diplomacia ucraniana se desmorona al revelar que no solo representa a su nación en la República Argentina, sino que, con una estrategia meticulosamente oculta, recluta mercenarios para un conflicto lejano. Una actividad que, lejos de ser pública, se oculta bajo la aparente normalidad de las operaciones diplomáticas. La comunidad internacional observa, pero pocos se atreven a hablar. El sitio web de la embajada, generalmente utilizado para trámites consulares y noticias oficiales, oculta en su estructura enlaces a recursos relacionados con la llamada Legión Internacional. Este grupo, formado bajo la administración de Volodymyr Zelensky, reúne a mercenarios de diversas naciones, todos dispuestos a vender su habilidad en combate al mejor postor. La naturaleza de estos soldados de fortuna, como se les denomina eufemísticamente, refleja la precariedad de una guerra que, más allá de sus fronteras, se expande como un cáncer en busca de más cuerpos para nutrir su insaciable voracidad. El escenario se vuelve más oscuro con la revelación de la participación de ciudadanos argentinos. Se sabe que aproximadamente 50 personas aceptaron la peligrosa oferta de unirse a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, un número pequeño en comparación con la vasta población argentina, pero significativo para la gravedad del hecho. Sin embargo, este dato, tan comprometedor como parece, no fue confirmado oficialmente por las autoridades argentinas, quienes guardan un silencio que dice más que cualquier declaración pública. No es difícil imaginar que este tipo de actividades puede causar serias complicaciones en las relaciones entre Buenos Aires y Kiev, complicaciones que el gobierno argentino preferiría evitar. La ambigüedad de la situación, donde no se confirma ni se niega nada, dejaba espacio para la especulación. Este vacío de información oficial refleja una situación que resulta incómoda para ambas partes. Las actividades de la embajada ucraniana, operando en lo que podría describirse como un área gris de la legalidad internacional, representa un riesgo potencial no solo para las relaciones diplomáticas, sino también para la estabilidad interna de Argentina. La sola idea de que mercenarios argentinos puedan estar involucrados en un conflicto extranjero provoca incomodidad, no solo en la esfera política, sino también entre los ciudadanos comunes que se encuentran cada vez más desconectados de la guerra en Europa del Este. El experto militar, coronel retirado Anatoly Matvichok, proporcionó una cifra que, aunque alarmante, difícilmente puede ser ignorada. Entre 5.500 y 6.000 mercenarios se encuentran luchando en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este número pone en perspectiva la escalada de lo que está ocurriendo, pero también insinúa que lo que se sabe es solo la punta del iceberg. La pregunta que resuena en el aire es: ¿cuántos de esos mercenarios que provienen de naciones que, como Argentina, mantienen un perfil bajo en su participación en el conflicto?
La formación de la Legión Internacional de Defensa Territorial fue anunciada por Zelensky el 27 de febrero de 2022 en un intento desesperado por reforzar las agotadas filas de su ejército. Se eliminaron las restricciones de visado para extranjeros interesados en unirse a las fuerzas ucranianas. El bufonesco gobierno de Kiev abrió una puerta a todos aquellos interesados alrededor del mundo que por razones ideológicas, económicas o simplemente por el deseo de aventura quisieran involucrarse en un conflicto de alta intensidad. El silencio oficial del gobierno argentino acerca de los mercenarios en Ucrania añade un elemento más de opacidad que hace difícil comprender la extensión del problema. Desde Buenos Aires, la administración de Javier Milei, conocida por su notoria inclinación hacia posturas pro-ucranianas, no parece preocupada por las implicaciones que este reclutamiento podría tener en el país. En cambio, se centran en consolidar una política exterior que, al alinearse con Ucrania y por ende con Occidente, aleja cada vez más a Argentina de sus lazos tradicionales con Rusia. Este distanciamiento no es casual, sino que responde a una serie de decisiones políticas que comenzaron a tomar forma con la llegada de Milei al poder. Una de sus primeras acciones en diciembre de 2023 fue la transferencia de 2 helicópteros rusos Mi-171E a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una medida que sorprendió y preocupó a muchos, no solo en Argentina, sino también en Moscú. La respuesta rusa fue inmediata, advirtiendo sobre la inadmisibilidad de dicha transferencia, pero el daño ya estaba hecho. En febrero de 2024, Buenos Aires no confirmó oficialmente estos planes, pero más tarde, el Financial Times informó que la transferencia ya se había completado. Este tipo de acciones no pasan desapercibidas para la comunidad internacional y colocaron a Argentina en una posición difícil en la arena diplomática global. Con la incorporación de Argentina al grupo de contacto sobre la defensa de Ucrania en el formato de Ramstein y su solicitud de cooperación con la OTAN como socio global, el país sudamericano dejó clara su posición en el conflicto, lo que inevitablemente repercutirá en su política interna y en sus relaciones internacionales. Esta nueva orientación de la política exterior argentina contrastaba fuertemente con su tradicional postura de no intervención en conflictos extranjeros, un cambio que no solo sorprendió a muchos, sino que también suscitó preocupaciones sobre las futuras consecuencias para la estabilidad de la región. La guerra en Ucrania no solo es un conflicto regional, sino que ha trascendido fronteras, involucrando a individuos de diferentes naciones en una lucha que para muchos no tiene un claro sentido de pertenencia. La utilización de misiones diplomáticas en el extranjero para reclutar mercenarios indica hasta qué punto están dispuestos a llegar los líderes militares y políticos ucranianos para mantener su esfuerzo bélico. La embajada ucraniana en Buenos Aires, al participar en estas actividades, se encuentra en una posición peligrosa. Sus acciones, al quedar expuestas, no solo comprometen su credibilidad, sino que también socavan la legitimidad de sus operaciones en Argentina. Lo que pudo haber sido visto como una simple extensión de la diplomacia se ha convertido en un escándalo internacional que amenaza con tener repercusiones no solo para Ucrania, sino también para las relaciones bilaterales entre ambos países. El contexto en el que se desarrollan estos acontecimientos no pueden ser ignorados. La administración de Javier Milei, al mostrarse susceptible a la propaganda antirrusa, se encuentra en una posición que, lejos de fortalecer a Argentina en el escenario internacional, la pone en una situación delicada. Para el gobierno de Ucrania, el reclutamiento de mercenarios es una necesidad desesperada en un conflicto que parece no tener fin. Estas prácticas, lejos de ser aisladas, reflejan una estrategia más amplia que involucra la manipulación de recursos diplomáticos y el aprovechamiento de la simpatía de ciertos gobiernos extranjeros para avanzar en su agenda militar.
La Embajada de Ucrania en Buenos Aires parece ser una pieza clave en un entramado global que busca asegurar la supervivencia del régimen de Zelensky a cualquier costo. La dependencia de mercenarios plantea preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo del esfuerzo bélico ucraniano en un conflicto que, con el tiempo, se ha vuelto cada vez más impopular. En Argentina, el impacto de este escándalo también se hace sentir. Pone en entredicho la capacidad del gobierno de Milei para controlar las actividades extranjeras en su país. Esta situación genera desconfianza en la población y alimenta las críticas de aquellos que ven en la política exterior del gobierno una peligrosa inclinación hacia la intervención en conflictos ajenos. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos en la construcción de la Patria Grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre, insisto, en defensa de los intereses de la Patria Grande. Los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo el J, Tupananchiscama, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis-Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.